Bueno, buenas tardes. La verdad es que es un honor recibir, además de la diversidad de los invitados especiales que tenemos hoy para exponer, en esto que pretende ser hoy un lanzamiento del futuro instituto sobre justamente neurociencias aplicadas al derecho. Dependía de cuántos de ustedes vinieran, así que están aprobados ya. Igual la verdad que ya pasó por el Consejo, había una primera preaprobación, pero tenemos la costumbre de hacer una charla inaugural para que pudiera difundirse esta actividad, que es una actividad que para nosotros es novedosa, digo para nosotros los abogados, no tanto en las demás ciencias, pero la iniciativa de la doctora Fiorito es la que nos trae aquí. Nos ha traído al doctor Leandro Piedimonte, quien es médico psiquiatra, magíster en neurociencias de la Fundación CENIT, que bueno, es el único no abogado que tenemos aquí, así que aunque ya casi se confiesa un pseudo abogado, eso no sé si es bueno o malo, pero es su característica. Por supuesto, un amigo de la casa que es el doctor Cherubini, que además de ser juez civil y comercial, es también doctor en ciencias jurídicas. Y a la doctora María Luchini Minuzzi, que es jueza del Juzgado de Familia número 9 de Morón, que además de amiga de la casa, es amiga personal del que habla y de muchos de ustedes. La presencia de magistrados, a los que no voy a nombrar a todos, porque si no con algunos me puedo equivocar, y ese es un problema que me sale caro, porque después me siento muy mal, pero es realmente diversa, así que agradezco a todos los funcionarios, magistrados, y también autoridades de distintas organizaciones como universidad, facultad. Realmente un gusto tenerlos a todos aquí. Se ve que la convocatoria de los expositores es realmente importante y eso nos enorgullece porque lo que queremos es que este espacio sea un espacio para debatir, para innovar, para generar nuevas ideas, para pensar el derecho desde otro lugar, para que veamos el lado humano del derecho. Normalmente tendemos a objetivizar nuestro trabajo, a tratar a la gente como objetos, no como sujetos, y como diría también Foucault, a los sujetos también. Si los pensamos como sujetados, también tenemos a veces la tendencia a tenerlos ahí sentados, casi maniatados a una silla, declarando, y la presión que recibe una persona frente a la organización de que se trata institucional, la institucionalización, desde un hospital, que es donde nos sentimos más incómodos los abogados, o al revés del resto de la población en un juzgado, es algo que hay que considerar y algo que a veces nos olvidamos. Inclusive las presiones que existen sobre no solamente las partes, sino los actores de cualquier tipo en el proceso judicial o en la actividad jurisdiccional. Por eso me parece un avance importante, celebramos del Consejo Directivo esta incorporación de esta temática y descontamos que va a ser exitosa no solamente esta charla, que ya por este encuentro lo es, sino lo que vamos a seguir haciendo en el futuro. Así que muchas gracias de verdad y bueno, los dejo con quienes realmente saben que no soy yo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, antes que nada, quiero agradecerle la presencia de todos ustedes. Espero que la charla sea de su agrado. Un agradecimiento a la doctora Luchini, Cherubini y al doctor Piedimonte por venir. Un agradecimiento especial a la doctora Lemo y, bueno, nuevamente a las autoridades del colegio por permitirnos concretar este encuentro. Va a comenzar la doctora Luchini Minuzzi con una introducción sobre neurociencias. Luego va a seguir disertando el doctor Piedimonte, luego quien les habla y para finalizar el doctor Cherubini. Bueno, ¿comenzamos? Bueno. Hola. Hola. Bueno, buenas tardes. Bueno, a mí me tocó romper el hielo, empezar con qué es la neurociencias. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver las neurociencias con el derecho, ¿no? Bueno, las neurociencias estudian el funcionamiento
y la organización del sistema nervioso y cómo interactúan las distintas áreas del cerebro y dan lugar a la conducta humana. ¿Qué tienen que ver las neurociencias con el derecho? Bueno, ambas ciencias tienen el mismo objeto de estudio, que es el individuo como sujeto responsable de sus actos y acciones y cómo modifica y su capacidad de modificar esas acciones. También las neurociencias estudian los fundamentos de nuestra individualidad, como la conciencia, las emociones, la toma de decisiones. Dentro de las neurociencias cognitivas encontramos la teoría de la mente. Y la teoría de la mente incluye dos dimensiones. Entender a las personas, entender lo que la persona piensa de un determinado asunto y, por el otro lado, comprender los sentimientos. Hay un caso emblemático que se estudió, que comenzó a ver, que es el caso Gage, ¿no, doctor? Gage. El caso Gage, que es cuando este señor tuvo un accidente, se le incrustó en el pómulo izquierdo una barra de hielo y le traspasó el lóbulo frontal del cerebro. Pero el señor, a raíz de ese incidente, no había perdido las capacidades cognitivas. Gracias a las neurociencias, eso fue un hito que estudiaron. En el caso en el caso Gage, el señor había perdido la capacidad emocional, o sea, su carácter, su manera de expresarse había transmutado con el accidente. En cambio, las capacidades cognitivas las había mantenido. Entonces, por eso se trata de un caso emblemático, porque no entendían cómo seguía manteniendo las capacidades cognitivas con lo que le había pasado. Y ahí empezaron a ver que el lóbulo frontal manejaba áreas de la persona, áreas del cerebro que hacía que la persona tiene distintas características de su personalidad. Maneja su personalidad. Después siguieron estudiando y no solo encontraron que por accidente puede llegar a transmutar o a tener problemas en áreas del cerebro, sino también que pueden ser patologías las que incidan en las características, en algunas áreas del cerebro, como por ejemplo la psicopatología. Los psicópatas, por ejemplo, no tienen empatía hacia el dolor ajeno y tampoco tienen miedo, porque gracias a las neurociencias se puede explicar cómo sienten, cómo piensan. En realidad lo que intentan explicar, porque todavía no se llegó a saber bien cómo actúa un psicópata. Hay muchos multifaces, ¿no, doctor? Entonces, en los psicópatas no se le activa la amígdala, que es el órgano cerebral que
que se activa ante las emociones, ante el miedo. Las neurociencias también fueron tomadas por otras disciplinas. El derecho la adoptó para poder estudiar, para poder dar nuevas normas y para poder adoptar nuevas normas y sus instituciones. En cambio, por ejemplo, la educación también para adquirir nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. La publicidad, por ejemplo, la utilizó las neurociencias para poder llevar para poder estimular la mente y estimular el deseo de compra de las personas. En la política también se utilizó las neurociencias para poder estimular el voto del electorado hacia un determinado candidato. Y la economía, también la economía, por último, la economía ha utilizado las neurociencias, como por ejemplo, en un supermercado ustedes ven el cartel, pague 2 y lleve 3. Y por ahí no necesitábamos ni uno. O sea, íbamos a comprar un aceite y de repente nos llevamos 3. Bueno, ese es el juego de las neurociencias. Bueno, creo hasta acá. Creo que no tengo más para decir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Morón y a toda la audiencia que se acercó, a los doctores que comparten el panel, a la doctora Fiorito, al doctor Cherubini, a la doctora María Laura. A mí me invita Cecilia originalmente a participar de este encuentro, porque había cierto interés en explorar el ámbito de las neurociencias desde el derecho. Y me pidió que focalice en estructura del cerebro y memoria. Y yo pensé, estructura del cerebro es muy razonable, es un buen puntapié inicial, es la punta del ovillo tal vez para dar un pantallazo. Pero memoria, dije, tantas funciones psíquicas que tenemos, senso-percepción, atención, asociación de ideas, imaginación, raciocinio, voluntad y memoria. Le pregunté, ¿es por algo en particular o no tienen idea de qué están pidiendo? No, es por las declaraciones testimoniales. Entonces vamos a hablar de una de muchas funciones, de las funciones psíquicas superiores, que está vinculada con todas las demás, interrelacionada. Y vamos a hacer, obviamente, un pantallazo general de la neurociencia desde la perspectiva de los paradigmas tradicionales, jugando un poco con el estado del arte. Bien. Esto es para empezar, es para explicar que el cerebro tiene células que se llaman neuronas, que rondan alrededor de 100.000 millones en un individuo, en un ser humano, y cada una con miles de conexiones entre sí. Con lo cual, si el genoma humano, que son 20.000 genes, llevó mucho tiempo y fue una tarea laboriosa descifrarlo, imagínense esto, el conectoma. Y también para mostrar que hay otras células que no son neuronas, que tradicionalmente se las contemplaba como que cumplían una función de corte estrictamente estructural, de sostén, y hoy se sabe que tienen una funcionalidad mucho más fina también, que son las células de la glía. Esto sería una neurona.
Todas las neuronas tienen un soma, que es un cuerpo, el cuerpo de la neurona, y prolongaciones. Una es el axón, que es el que transmite impulsos aferentes, o sea, emite impulsos para comunicarle algo a otra estructura o a otra célula. Suelen ser los más largos. Y las otras son las dendritas, que en general reciben impulsos de axones de otras neuronas. El cuerpo de la neurona forma lo que se llama la sustancia gris del cerebro y el axón, como ven acá, que está cubierto de una vaina de mielina, forma la sustancia blanca. Porque esta vaina, que es nada más que un tejido lipídico, que varía en el sistema nervioso central y en el periférico, pero es el mismo concepto, acelera el proceso de transmisión eléctrica. Las neuronas tienen una función de transmisión de estímulos y de comunicación eléctrica y química. Se emite un estímulo con un potencial de acción en la membrana eléctrico y cuando llega a la terminal se traduce en un mensaje químico. Hay conexiones, como verán, axoaxónicas, axosomáticas, axodendríticas y las dendrodendríticas son las menos. Bueno, esto es simplemente a título informativo. Es demasiado esquemático. Bien, esto es una sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Es la comunicación entre dos neuronas. Es la finalización, es el extremo distal de un axón que está muy contiguo a la membrana de otra neurona y puede, emitiendo señales químicas, transmitir un mensaje. Luego de haber habido previamente un estímulo eléctrico. Entonces, en líneas generales, el espacio sináptico, esto es un esquema, cuenta con la membrana presináptica, la otra célula que va a recibir el estímulo, que tiene receptores específicos para los neurotransmisores que se liberan según la célula, si es dopaminérgica, noradrenérgica, serotonérgica, glutamatérgica o GABAérgica. Los neurotransmisores se sintetizan, se almacenan en vesículas y están preparados para ser liberados una vez que el estímulo eléctrico llega a la terminal. Y la terminación de acción se da por distintos mecanismos. Una es la propia recaptación por la neurona que lo emitió, la degradación por enzimas, por proteínas del medio que lo degradan. Y también pueden ver que hay receptores presinápticos, no solo postsinápticos, que son los que sirven para el feedback negativo. Cuando ya hay mucho, le avisa a la propia neurona, en la hendidura sináptica las concentraciones de noradrenalina son adecuadas. Hay que dejar de liberar. Este es el mismo concepto, como un estímulo eléctrico produce que las vesículas se acoplen a la membrana plasmática, liberen el neurotransmisor y actúen en receptores de la dendrita de otra célula. Bien, cerebro. Esto no es esquemático, estos son fotos de cerebros del Museo del Instituto JJ Nahón de la Facultad de Medicina. Esta es una vista, una perspectiva lateral, es como se ve el cerebro
si uno lo ve de costado, tradicionalmente hay zonas bien definidas que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Y tiene surcos y cisuras. ¿Por qué? Porque si eso lo desplegamos, la superficie de la corteza sería aún muchísimo mayor. Tal vez en un ave no, pero en un ser humano sí, y en un delfín bastante también. Este es un corte coronal, es decir, el cerebro está cortado así, en este plano, donde se ve claramente que la sustancia gris, donde están los cuerpos de las neuronas, está en la corteza cerebral, que si vamos a las profundidades nos encontramos mayormente con sustancia blanca, que corresponde a los axones, y que en las profundidades vuelve a haber sustancia gris, los núcleos de la base, los ganglios de la base, que son las estructuras filogenéticamente más antiguas. Esto de acá abajo lo podemos llamar, son más arcaicas, el cerebro reptiliano. Un cocodrilo tiene esto también. Es tengo hambre, voy y muerdo. Pero ¿qué pasa? Los seres humanos tenemos muy desarrollada la corteza frontal que interviene en todos estos procesos. Y este desarrollo tal vez implica que tengamos que pagar a veces un precio considerable por ser tan desarrollados, como la locura o un estrés desmesurado cuando no hay una amenaza real, por cuestiones sociales. Esto es un corte sagital, que no es un corte, es un hemisferio visto desde el lado opuesto a esto, porque el cerebro tiene dos hemisferios, lo separamos y lo vemos de adentro. Si hiciéramos cortes, sería parasagital, pero es sagital. Y acá vemos la corteza. Hay una estructura que es el cuerpo calloso que comunica ambos hemisferios y después lo que es el tronco del encéfalo, que es la protuberancia, el bulbo y el mesencéfalo. Mesencéfalo, protuberancia y bulbo. Es el tronco del encéfalo. Maneja funciones neurovegetativas. No somos conscientes. Nosotros no controlamos la presión arterial, los latidos cardíacos. De eso se ocupan otras partes del cerebro. Ya que vamos a hablar de memoria, les quiero mencionar que estas estructuras que ven acá en el lóbulo temporal, que se llaman hipocampos, que habrán escuchado, tienen un rol relevante en el almacenamiento y consolidación de la memoria. En pacientes con Alzheimer se ve una disminución, hay cambios volumétricos, fundamentalmente en esta zona. Bueno, les quiero mostrar que hoy por hoy se puede apreciar lo mismo con estudios de imágenes estructurales, como resonancia magnética, tomografía, funcionales, donde se observa el funcionamiento del cerebro a través del consumo de glucosa, de oxígeno, cuáles áreas están más activas y cuáles menos. Y a colación de lo que decía María Laura, hay un debate en la comunidad de la psiquiatría, está abierto el debate, de qué va a pasar con los psicópatas y con el artículo 34. Si alguna vez se puede determinar que hay una correlación entre el psicópata y una alteración en esta neuroimagen funcional. Podemos decir, no es culpa de él, tiene algo, es inimputable. No sé, falta mucho, pero el debate está abierto. Y esto es para mostrarles que, si bien durante décadas
nos basamos en el paradigma del localizacionismo, áreas con una función. Hoy el paradigma es los circuitos, la conectividad, y por eso se está estudiando el conectoma, que estas son imágenes que muestran las conexiones entre las diversas neuronas del cerebro. Bien, esto para ver rápido cosas que pueden influenciar en la memoria. Por ejemplo, hoy por hoy se hacen técnicas de neuromodulación no invasiva e invasiva. La invasiva implica la estimulación cerebral profunda, que es el implante de un electrodo en una zona profunda del cerebro con un marco estereotáctico que nos da las coordenadas para definir el blanco quirúrgico y la trayectoria, y un generador de pulso que se implanta a nivel subclavicular, subcutáneo, con un cable conectado que emite una señal continua que es programable, irreversible. Se puede programar la frecuencia, el ancho de pulso y la amplitud, como si fuera la dosificación de un fármaco. Y esta es una imagen de un cerebro con electrodos implantados, una imagen exquisita. Otra que usamos nosotros es la no invasiva, es la estimulación magnética transcraneal. Está la terapia electroconvulsiva, que por cuestiones ideológicas está muy cuestionada en este país. La estimulación magnética transcraneal, que hoy se usa para compromiso de la memoria. Esto es simplemente para mostrarles cómo es la respuesta. No sé si ven que al estimular el área motora hay un movimiento, una respuesta motora contralateral. El otro rapidito, ya córtalo ese. Bien, siguiente. Ahí. Bueno. Pues ya está, el próximo. ¿Qué edad tenés? ¿Recordás la fecha de la cirugía? Ya está. Bueno, esto es para mostrarle en forma más ilustrativa, que es observable porque hay un componente motor, el efecto que puede tener la estimulación cerebral profunda. Hoy, en Toronto, el profesor Andrés Lozano está utilizando esta técnica para algo que todavía a lo que no le hemos encontrado solución, que es los deterioros cognitivos y los distintos tipos de demencias. Perdóname, Leandro, pensé que había finalizado. Bien, bueno, memoria. La memoria es fundamental para la identidad y la integridad del individuo, la continuidad, y es lo que nos conecta el presente con el pasado. Si hay compromiso de la memoria, hay una desintegración de la personalidad a medida que avanza. Consta de cuatro fases, están identificadas a fines prácticos, que son la fijación, es el momento en el que uno está expuesto al hecho y tiene el primer contacto a través de los sentidos, del ascenso a percepción. La conservación, que se da a través de un proceso en el que pasa de estar de las cortezas superficiales hacia las profundidades y queda, por ejemplo, almacenada en el hipocampo. ¿Estamos? Bien. La evocación, que es lo recuerdo, que puede ser, lo recuerdo conscientemente y voluntariamente. ¿Cómo se llamaba el actor ese? O la evocación consciente y no voluntaria. Estoy pensando en un actor y me surge otra cosa y aflora en la conciencia. Y la automática o inconsciente, que es también más primitiva,
que es como estar en el auto y cambiar de segunda a tercera, uno no lo piensa, lo pensó la primera vez que aprendió cuando le enseñaron. Después ya puede estar hablando con alguien y ni se da cuenta que lo hace. Hay dos teorías de la memoria de conservación, materialista y psicológica. La realidad es que pensar que no hay un sustrato biológico, que no hay correlación entre ese engrama mnemónico y un tejido neural, ya es meternos en otros campos como el de la religión, por ejemplo. Y la memoria de reconocimiento, la de evocación y la de reconocimiento y localización. Reconocimiento es, bueno, esto sucedió en tal lugar y además le incorporo otros atributos que estaban relacionados al eje fundamental del recuerdo. Y localización es en tiempo y espacio, cuándo y dónde fue. Todas estas pueden ser alteradas por distintos factores. El olvido es fundamental, pareciera algo que suena como que es algo negativo, pero es lo que nos permite almacenar otras cosas más importantes y no estar abrumados. Hay un cuento de Borges que se llama Funes el Memorioso, que él dice que lo escribió estando en un hotel en Adrogué y con insomnio, y pensaba que si se dormía iba a dejar de percibir los ruidos de las campanas, el aspecto de la habitación, la gente que hablaba abajo en la calle, y que pensaba que dormir era como un olvido, metafóricamente hablando, un olvido total. Bueno, esto es cosas de Funes, que lo importante acá, por ejemplo, es lo último. Había aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugués, el latín. Sospecho, sin embargo, que no era capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. Esa es la importancia del olvido. Bien. Y la memoria puede estar alterada de distintas maneras. Cuantitativamente, es decir, en más o en menos, o cualitativamente. Las alteraciones cuantitativas pueden ser las amnesias, que son parciales o totales. Parciales es que de un episodio me olvido algunos aspectos. Me acuerdo de lo que vi, pero no lo que escuché. Totales es que se borra ese episodio, esa vivencia. ¿A qué se pueden deber? A procesos patológicos o a que es irrelevante y sería muy abrumador conservarlo en la flor a flor de piel en la conciencia, o a estímulos emocionales que pueden jugar a favor o en contra. Un estímulo emocional puede darle un tinte afectivo a la situación de manera tal que favorezca su recuerdo. O puede ser traumático y como mecanismo de defensa el cerebro elige olvidarlo. Bien. Puede ser anterógrada, es decir, no me voy a acordar de lo que va a pasar de acá en adelante. Retrógrada, no me acuerdo de lo que pasó, o ambas a la vez, que son en casos avanzados ya. Lo importante de esto es que hay algo que se cumple siempre cuando hay problemas de memoria, que es la ley de Ribot, que es que lo último que se adquirió es lo primero que se pierde. O lo primero que se adquirió es lo que siempre va a quedar. Probablemente la maestra de quinto año no me la voy a olvidar, pero no me acuerdo qué almorcé hoy. Hipomnesias, que es una disminución de la nitidez del recuerdo, pero está ahí.
Hipermnesias es recuerdo en más. Esto se da usualmente en la gente que está hipomaníaca, que está, o algún delirante, que está muy empecinado con una idea persecutoria, es patológico. Y las dismnesias, que son rarísimas, que son una combinación de ambas. Algunas cosas acuerdo más, otras menos. Bien, cualitativas, tenemos el déjà vu, que todos lo habrán escuchado hablar, que cursa con una sensación de extrañeza. Es como que uno está en una situación y siente que ya la vivió antes. Si le pasa a un esquizofrénico, no lo vive como extraño. Está convencido de que la vivió antes. Pero a nosotros nos resulta raro. De lo nunca visto, algo que ya bien conocido, no lo reconozco, la ilusión, que es alterar un recuerdo, recordarlo pero modificado. La alucinación, que es evocación sin recuerdo, como una alucinación visual es percepción sin objeto. Esto es evocación sin recuerdo. La criptomnesia, que es traer el presente al pasado, pensar que está viviendo traer el pasado al presente, que está viviendo el presente. La ecmesia es muy rara, es una sensación muy intensa en la que se experimenta vívidamente una situación como que ya fue vivida en el pasado, pero muy vívidamente, con un tinte emocional notable. Y la paramnesia reduplicadora, que es una disociación que suele darse en casos de síndromes confusionales, delirium, en los que están en dos tiempos a la vez. Bueno, y después, estos son psicopatologías. Para, en líneas generales, mencionar cómo afectan a esta función psíquica. Excitación psicomotriz, el que está acelerado, pasado de rosca, manija, ese no va a poder focalizar el nivel atencional en algo. Va a estar distraído en distintos estímulos. Cualquier cosa lo va a distraer. Entonces, ¿qué va a tener? Una hipermnesia de evocación e hipomnesia de fijación. La depresión, un sujeto que está deprimido, del mundo interno va a tener unos recuerdos con una nitidez inusitable, pero lo que pasa afuera seguramente le va a costar muchísimo. El delirante a veces es hipermnésico porque argumenta y sobre un hecho que pasó que le puede parecer de corte, que puede ser de corte paranoide, se acuerda todos los detalles. El esquizofrénico sabemos que a lo largo que cursa la enfermedad, ya fue descrita desde el principio, el nombre original de la esquizofrenia era demencia precoz. Kraepelin, cuando la describe, prioriza eso antes que esto. Hay un deterioro. El síndrome confusional, bueno, puede haber hipermnesia, hipomnesia, paramnesia reduplicadora. Es un estado de los pacientes que están en terapia intensiva y ven a alguien, o un parkinsoniano o un paciente con Alzheimer que pregunta por alguien que ya no está o que se confunde al hijo con alguien. Bien, y el síndrome demencial, que se destaca fundamentalmente por un compromiso en la memoria. Es lo primero que se manifiesta. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a dejar las preguntas, si tienen para el doctor, para el final de la disertación. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora cómo llevamos todas las neurociencias a nuestra labor judicial diaria. Nosotros como seres humanos tenemos recursos atencionales limitados. Percibimos solo un recorte de la realidad, no su totalidad. Y así como tenemos recursos atencionales limitados, también tenemos limitaciones físicas.
nosotros recogemos la información a través de los 5 sentidos. Por ejemplo, en nuestra visión no tenemos la visión que tiene el camaleón de 360 grados. Tiene 180 grados de un lado y 180 grados del otro. Además, la percepción es innata, ya nacemos con eso, a diferencia de la capacidad de sentir que se adquiere culturalmente, con la experiencia y con el paso del tiempo. Y está dada por el ambiente donde crecemos y nos vamos desarrollando. Es decir, que cuando percibimos, le agregamos una interpretación, nuestra interpretación. Lo que vemos, lo que escuchamos, es un recorte de la realidad teñida por nuestra subjetividad. Y también tiene mucho que ver el contexto. Si escuchamos un estruendo ahora en este instante, nos va a llamar muchísimo más la atención que escuchar un estruendo el 24 de diciembre a las 12 de la noche. Vamos a pensar que es algún cohete, justamente por Navidad o Año Nuevo. Entonces, todo viene dado también por el contexto. Pasamos a la siguiente. Ahora vamos a apagar otra vez la luz y vamos a hacer un ejercicio. Van a participar ustedes. Quiero que me digan si se ve bien. Van a tener que prestar atención. Este video lo pueden encontrar en YouTube. Es una prueba de atención. Van a tener que contar los pases que hace un equipo de remera blanca, los pases con la pelota. ¿Cuántos pases realizan solamente las personas con remera blanca? ¿Sí? Los que lo conocen, les pido por favor que hagan silencio. Los que conocen este video. Y que no hablen entre ustedes, no hagan trampa. ¿Podemos ponerlo? ¿Llegan a ver bien ahí? Cuenten los pases de pelota entre los jugadores de camiseta blanca. How many passes did ¿Cuántos you count? pases contaron? The correct answer is 13, 15 14, ¿quién da más? passes. But did you 15 see por the allá, gorilla? muy bien. Bueno, no se digan entre ustedes nada. Bueno, hubo 14 pases. Los que dijeron 14 ganaron. ¿Vieron algo extraño en el video? No me digan qué, o sí o no. ¿Sí? ¿Quiénes no vieron nada extraño? ¿Todo normal? ¿Cantaste los pases? Démosle play al video. ¿Vieron un gorila? Ahí está. Doctora Schifeli. Muy bien, muy bien. Ahí está el gorila. Nosotros tenemos recursos atencionales limitados. Como la doctora, seguramente más de uno no lo vio. Yo no lo vi cuando lo vi por primera vez. Así que como ustedes ven, ponemos el foco de atención en contar los pases con las personas de remera blanca y se nos pasó por alto un gorila que pasó por el medio de la pantalla. Exactamente. Y logramos el cometido. Bueno, los testigos son personas también. ¿Se acuerdan como crónica? Murieron 5 chinos de una persona. Entonces, así, o sea, ese testigo es el que viene a declarar a los estrados judiciales. Una persona que puede no haber visto todo, puede no haber escuchado todo. Vamos a prender las luces que ya. Y acá entra a jugar un rol fundamental la psicología del testimonio. ¿Escucharon alguna vez hablar de la psicología del testimonio? ¿No? La psicología del testimonio es una parte de la psicología. Es una pequeña parte que se encarga de estudiar, de analizar la declaración de un testigo. Pone el foco en la percepción, que hablamos recién, en la atención, en la credibilidad del testimonio, no de la persona. Hay muchos factores que inciden en la declaración de un testigo. Las preguntas sugestivas inciden en forma negativa. Ahora el doctor Piedemonte voy a querer que usted va a empezar a rebatir algunas de las
cuestiones que voy a traer. Ya me va a pelear. El paso del tiempo. Muy bien. El paso del tiempo, yo digo que incide negativamente. Hay una curva del olvido de Ebbinghaus. Sí, lo miro porque ya sé que tiene algo para decir. Que al final del día recordamos el 50%. La pérdida de lo que registramos es logarítmica. Desciende en pico y luego hay una meseta. ¿Usted qué tiene para decir con respecto al paso del tiempo? Yo diría que el paso del tiempo puede jugar de formas contrapuestas. Si uno fija, conserva y no evoca más, probablemente se diluya. Pero si durante ese tiempo uno evocó, va a quedar bien consolidado. Esto de que ensayamos lo que nos pasó, ese accidente de tránsito que presencié, y uno llega y se lo cuenta al vecino, y se lo cuenta a la madre, y se lo cuenta al otro. Uno está reforzando. Recordemos que los recuerdos quedan almacenados en la sinapsis que explicaba el doctor, quedan alojados ahí. Entonces, cuando uno más ensaya ese acontecimiento presenciado, más lo consolida. Pero ojo, que cuando evocamos, cuando traemos ese recuerdo, cuando lo traemos a flote, hay síntesis de proteínas y se añaden detalles. Al cerebro no le gustan las cosas incompletas, entonces va a completar lo que falte. Uno presencia un accidente de tránsito, primero, ¿viste lo que pasó al que estaba en la parada de colectivo? Empiezan a hablar, entonces empiezan a hacer como una idea en común. Y llega a la casa y ve una noticia en la tele y añade otro detalle. Y después al vecino y añade otro detalle. ¿Sabes que a mí también me pasó? Y añade el detalle del vecino. Entonces vamos formando un recuerdo perfecto, que no es quizás el real. Las preguntas, yo les hablaba de las preguntas sugestivas, que nosotros en el juzgado podemos hacer sin darnos cuenta. La psicología del testimonio entonces estudia esto, no la credibilidad del testigo, no el falso testigo, que después se remiten antecedentes a la justicia penal por falso testimonio. Ojo que el testigo puede estar creyendo que está diciendo la verdad, porque para él es la verdad. Elizabeth Loftus fue una psicóloga que investigó mucho los testimonios, que cuando viajaba en avión le preguntaban, ay, qué bueno que vos estudiás la memoria porque me olvido de todo. No, pero yo no estudio los olvidos, yo estudio los falsos recuerdos. Se dedicó a estudiar eso. Y hasta los recuerdos se pueden implantar. Hizo experimentos también muy cuestionada, demandada legalmente. Demostró que pueden implantar recuerdos. Y ella dice, bueno, los chicos, Papá Noel, ¿no estamos implantando recuerdos? Pasamos a la siguiente. Aportes de la psicología del testimonio. El testigo que llega a los tribunales a declarar. En primer lugar, vamos a desterrar una creencia que ya, por lo que estuvimos hablando con el doctor Frega, ya pocos, pero puede haberlos todavía. El testigo que está seguro declarando y está convencido, desconfiemos de ese testigo. Ese testigo tiene súper ensayado el relato, que es cronológicamente perfecto. El testigo que llega a tribunales, a veces, no siempre, quizás nunca pisó tribunales, llega nervioso, no sabe con qué se va a encontrar. Y muchas veces en el quehacer diario, lo que decía el doctor Frega, o sea, nosotros porque ya lo tenemos naturalizado, pero alguien que no tiene idea, que no es experto en el tema, llega nervioso. Entonces es muy importante, quienes trabajamos en tribunales y los abogados que ejercen, transmitirle tranquilidad al testigo y explicarle en qué va a consistir la declaración. Si bien tenemos que hacerle saber las consecuencias del falso testimonio, explicarle en qué va a consistir. Que se va a sentar adelante, no puede mirar ni al abogado ni a las partes, no pueden hablar un testigo con otro. Qué paradoja, porque, o sea, muchas veces llegan acompañados por ustedes todos juntos, porque te lo cuentan ellos, o sea. Bueno, cuestión al margen. Entonces, si no tienen contactos entre ellos, sería lo ideal. Lo más inmediatamente posible al hecho sería lo ideal. Pensemos que si al finalizar el día se pierde un gran porcentaje del recuerdo y a la semana ni les cuento, imagínense 2 años con posterioridad al hecho. Yo presenté una tesis doctoral, el doctor Frega fue mi jurado,
uno de mis jurados. Y bueno, la propuesta es que fue en aquel momento en que el testigo sea citado a declarar con la mayor antelación posible. Y que el testimonio lo reciba un psicólogo forense experimental. ¿Qué nos aporta la psicología al testimonio? En primer lugar, el relato libre. Es la primera recomendación. Dejarlo al testigo que hable. Cuéntenos qué pasó. Este tipo de relato nos va a aportar información más exacta, pero menos completa. La segunda recomendación son las preguntas abiertas. ¿Qué pasó tal día? Ustedes acuérdense que cada pregunta que aporte un dato está reescribiendo la memoria. ¿Sí? Le está aportando un dato que va a complementar al recuerdo del testigo. Para terminar con las preguntas cerradas. Si yo les pregunto al testigo, ¿usted esa tarde vio un negocio abierto? El tipo ya va a tener en la cabeza el negocio abierto. Por ahí la pregunta más certera sería, ¿usted qué vio ese día a la tarde? Pasamos a la siguiente. Porque, primero, cuando presenciamos una situación que no es habitual, se está dando lo que es el aprendizaje. ¿Qué aprendimos recién? ¿Aprendimos algo? Sí. ¿Hay algo nuevo? Quizás muchos ya lo sabían, tenemos recursos atencionales limitados. Se generó en todos nosotros una nueva conexión sináptica. Esa conexión sináptica, si la reforzamos, va a perdurar. Si dejamos de recordarlo, se va a desvanecer y esa conexión sináptica cae. Entonces, a las memorias, la clasificación de memorias que recién nos comentó el doctor Piedemonte, yo voy a agregar la memoria relacional, que es cuando aprendemos algo, tratamos de incorporar esos nuevos datos a los datos ya preexistentes, que ya tenemos nosotros. Nuestro cerebro trata de relacionar eso nuevo con lo que ya tenemos, con lo que ya venimos. Memoria selectiva. Recordamos las situaciones que son afines a nuestro interés. Y por último, la memoria emocional. Cuando nosotros presenciamos alguna situación que nos dispara emociones, entendida esta como el cambio anímico, una situación agradable o pasajera, que va acompañado de una cascada, digamos, de químicos en nuestro cuerpo, vamos a recordar seguramente durante mayor tiempo. Lo que decía el doctor, por ejemplo, van a acordarse cuando se casaron, van a acordarse cuando nació su hijo, pero no se van a acordar lo que desayunaron la semana pasada, porque hay un agregado de emoción. Por eso queda en la memoria. Como un accidente o el estrés postraumático. El doctor los está previniendo. Bueno. Entonces, yo me imagino, bueno, yo no ejerzo, pero o sea, si yo ejerciera y tuviese que cuestionar o decirle al juez, mire doctor, o plantear, digamos, en los alegatos, este testimonio no está tan bien. ¿Por qué este testigo se acuerda de esto? Porque en realidad lo conecta con tal emoción, pero él se pasó de largo todo esto, porque eso no era afín a su interés. Y tiene recursos atencionales limitados. Reveamos, señor juez, ese testigo, ¿no? Esa declaración del testimonio. ¿Qué nos dice la psicología del testimonio? Uso de artículos indeterminados. Desde el lado de los jueces, usemos artículos indeterminados. ¿Había un arma en la escena del hecho? No preguntamos como jueces, audienciistas. ¿Estaba el arma? Fíjense que suena distinto. ¿Estaba el arma? Ya estás indicando con el artículo. Ahora, si yo soy abogado y quiero persuadir, fíjense, es tan importante cómo se recibe la declaración de testimonio. Porque los abogados también, incluso en los procesos civiles, tienen la facultad de preguntar.
general el juez los deja hablar, el relato libre, después, doctor, ¿quiere hacer alguna pregunta? Y ahí el abogado pregunta. Si sos abogado y querés sugerir, vas a usar un artículo no indeterminado. Uso de nombres genéricos o uso de adjetivos. Lo mismo. El accidente, ¿cómo fue el accidente? ¿Fue terrible el accidente? O sea, te estás agregando una connotación. Esta psicóloga, Elizabeth Loftus, también fue conocida en un experimento. Tuvo 2 grupos control. Se les mostró el mismo video a los 2 grupos, pero uno les preguntó, ¿a qué velocidad iban los autos al chocar? Y al otro le preguntó, ¿a qué velocidad iban los autos al estrellarse? Imagínense ustedes la velocidad mayor, ¿en dónde estaba? En el grupo, los autos a velocidad al estrellarse. Utilización, disculpen, pero no veo. Utilización de modificadores, adverbios descriptores de acción. Estado de nervios versus tranquilidad del testigo. Lo que hablábamos recién, es importante transmitirle tranquilidad al testigo. Ojo, los jueces, audienciistas, funcionarios, quienes toman audiencia. Preguntar más de una vez lo mismo indica al testigo, no me gusta su respuesta. Si el testigo da una respuesta y le vuelvo a preguntar lo mismo, que dice, no estoy convenciendo. Acuérdense que el testigo quiere agradar, porque no sabe con quién se va a encontrar. ¿Sí? Persuasión. Y bueno, el abogado va a querer persuadir al jurado, por ejemplo, al juez. Nosotros recibimos la información, como dije, a través de los 5 sentidos, pero tenemos 2 vías, la ruta central y la ruta periférica. Para intentar persuadir, que es intentar hacer que el otro piense como yo, si el dato es central, con el que yo quiero convencer o persuadir al otro, el receptor del mensaje va a tener que prestar una colaboración, va a analizarlo, después va a ver si lo acepto o no. Pero en la ruta periférica, esa información ingresa, lo dice la palabra, en forma periférica. No necesito la colaboración del receptor para que acepte lo que yo le estoy queriendo transmitir y de lo que yo quiero que piense e intentar convencerlo. Expertos o idóneos. Cuando quien intenta persuadir es un experto en cierta materia o es un idóneo, esto entra por la ruta periférica, cae mejor, como la persona que es linda. Si a ustedes vienen a pedirles algo a alguien que es lindo, van a estar mucho mejor predispuestos que alguien que es feo, alguien que es desagradable. Esto genera este estado en el receptor. Entonces, cuando ustedes quieran convencer a alguien, pongan a alguien lindo. Yo voy a estar ocupada, no me llames. El mensaje sin intención de cambiar la actitud, ¿sí? Esto es importantísimo. Esto es como que yo te tiro un dato, pero no te estoy queriendo convencer. Eso pica más que intentar cambiar la actitud. Ahora, cuando ustedes saben enfrente que tienen un jurado que les va a votar en contra, la estrategia es deslizar posturas en uno y otro sentido. O sea, yo tengo a mi defendido, es un santo. Pero bueno, pudo haber pasado o no. Si ustedes dejan eso en el jurado, van a generar un estado por lo menos de duda. Que si ustedes van, mi defendido es inocente. Bueno, tampoco esto garantiza el éxito del juicio. Son estrategias. Que lo que hacen es, como les dije, predisponer mejor al receptor del mensaje. El efecto de posición serial. Bueno, acá también hubo otro experimento que si ustedes presentan una lista de ítems a las personas, a cualquiera, yo ahora no traje para hacer el experimento con ustedes, van a recordar muchísimo mejor los ítems que están en primer lugar y en el último. Los del medio generalmente se olvidan. Eso también es importante. Si ustedes tienen que enumerar cosas a un testigo y quieren que se acuerde algunas, pongan esas cosas al principio y a lo último. Los del medio uno tiende a olvidarlos. Hagan, si pueden, el ejercicio en su casa, búsquense una lista de tareas, flores, casas, autos, cosas. Van a ver que se van a acordar las primeras y las últimas. Hola. Se llama efecto de posición serial. Eso se utilizaba mucho cuando éramos estudiantes en los exámenes escritos, lo que acabas de decir. Yo no recuerdo, doctor, porque soy de otra época, la suya. Las preguntas que menos sabíamos iban al medio. Bueno, puede ser. Entonces ordenabas de acuerdo a la que más sabía y la última era la que... Entonces
Como la del medio pasaba de largo. Claro, bueno, desconozco, doctor, soy de otra época. En otros, la violencia del suceso, la ingesta de alcohol, el paso del tiempo, la falta de atención por estar haciendo una segunda tarea, como por ejemplo cuando manejamos y vemos el teléfono, tenemos recursos atencionales limitados, por más de que estemos creyendo que estamos viendo, escuchando todo, percibiendo todo, no. Y entonces, con este contexto, yo quisiera saber, sabiendo que los testigos vienen así, en estas condiciones, como nosotros somos personas, yo quisiera saber qué es lo que evalúan los jueces al sentenciar en estas declaraciones de testigo. ¿Se cercioraron de que la declaración fue correctamente recibida? ¿Que no estuvo teñida de sugestión? ¿Que no se reescribió la memoria? ¿Que ese testigo que presenció el hecho quedó en una cajita de cristal y así como lo presenció lo va a traer a los tribunales? ¿O ese recuerdo se complementó con factores externos? Doctor Cherubini. Se cortó la busta. La pregunta sería, ¿cómo evalúa usted las declaraciones testimoniales en sus sentencias? Los dejo con el doctor Cherubini. Hola, ¿se me escucha bien? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, tanto al doctor Frea como a la doctora Fiorito. Para aquellos que no me conocen, yo comencé mi carrera judicial en el departamento de Morón, allá por el año 94, en el Civil 1, como quinto meritorio. Y todas estas charlas que hemos tenido previamente me han ayudado, recién lo venía pensando mientras hablaban, a determinadas conclusiones respecto de mi persona. La primera es que en esos años, cuando Morón todavía tenía familia y el departamento judicial de Matanza y las colas daban vuelta por el edificio, ejercité una memoria increíble porque sabía dónde estaba cada uno de los expedientes, hasta en el escritorio del oficial que lo llevaba y la pila de expedientes que tenía. Eso para agilizar la atención en la mesa de entrada. También descubrí que soy un psicópata, porque cuando la cora era muy larga les decía a todos que no estaba en letra, cuando era mentira. Entonces, y eso lo hacía sin culpa alguna. Así que... Y también derivó en la demencia que tengo actualmente, ¿no? Donde hago una sentencia y al otro día no me acuerdo la carátula del expediente donde sentencié. Entonces, eso demuestra... Alguno de ustedes por ahí no me conoce, pero eso es producto de que cuando yo ingresé en el año 94, medía 1,95 y era rubio y alto. La función judicial ha derivado en esto y me ha convertido en lo que soy. Bien, Cecilia preguntaba recién cómo nosotros evaluamos a las declaraciones testimoniales y a los testigos. Y la pregunta que yo les hago es, a ver, ¿conocen a Cecilia ustedes? ¿Todos la conocen? ¿Por qué motivo la conocen? Algunas son compañeras de vóley, otras del juzgado, otras compañeras de la vida o compañeros de la vida. ¿Y por qué vinieron acá? ¿Entregan certificado, Jorge, o no? Ah, entonces vinieron acá... No, es para saberlo. Sí. Bueno, con el pago previo, entonces vinieron por el certificado, por el afecto de Cecilia. ¿Y cuántas veces me paré? ¿Cuántas veces me paré? 2 o 3 no me sirve. Estoy preguntando. Más o menos tampoco me sirve. ¿Se dan cuenta cómo evaluamos los testigos, los jueces? Me paré 3 veces, ¿sí? Y me paré 3 veces, ahora estoy parado aunque no parezca. Bueno. Como si ella fuera... Sé que juega al vóley, pero bueno, yo también he jugado en el Club Morón, así que... Bien. Con red de tenis. Me paré 3 veces. ¿Sí? Y llevé la cartera de Cecilia a esa silla, ¿correcto?
¿Sí? ¿Seguro? ¿Seguro, no? Era la cartera de María Laura, no la de Cecilia. ¿Vieron cómo estoy haciéndoles preguntas a los testigos para sugestionarlos? El problema es que tuve miedo cuando toqué la pantalla que estaba exponiendo Leandro. Y ahí se me complicó por si se me venía la pantalla, ¿no? Encima, que me paré y me puse ahí. Ahí está, bien. Nunca toqué la pantalla. Sin embargo, hacían así. Y se puso nervioso Leandro cuando le dije, pensé que habías terminado. Y todos ustedes dijeron, ¿quién es este petizo arrogante que está dando la clase? ¿Cómo le va a hacer eso a quien está exponiendo? Entonces, a la hora de evaluar las declaraciones testimoniales, prestamos atención a estas cosas, no solo a lo que el testigo dice, sino a lo que el testigo deja de decir. Porque eso es tan importante como lo que está manifestando. Hay que saber escuchar los silencios. Nosotros tenemos una ventaja hoy en día que antes no teníamos cuando la declaración testimonial era simplemente escrita por el auxiliar cuarto, el auxiliar primero, con la mayor de la suerte la tocaba el oficial primero o el oficial mayor. Y llegaba, me imagino yo, al escritorio del juez ese papel donde, sí, que dijo qué, encima no ponían la pregunta, con lo cual, que dijo qué, había que ir a leer el interrogatorio, ya te cansás. Ya cuando llegás a analizar ese testimonio, te cansás. Entonces, evaluamos esto, evaluamos los silencios, y hoy tenemos esa ventaja de la cámara. Entonces, si la clase fue grabada, yo puedo saber que me paré 3 veces, que nunca toqué la pantalla, y que en vez de decir, cuando me levanté y aplaudí, pensé que habías terminado, como les acabo de decir a ustedes, en realidad utilicé la palabra finalizado, no terminado. Eso sí, como estoy en esta etapa de mi vida, le pedí por favor a María Laura que me haga acordar que dije finalizado y no terminado. ¿Qué es lo importante? Desde el punto de vista procesal y en especial desde el punto de vista procesal civil y comercial, si bien, como ustedes saben, los jueces civiles también a veces integramos tribunales orales y tribunales laborales. Lo importante y lo primero a tener en cuenta como abogados, y qué es lo que miramos nosotros, es el objeto del testimonio. ¿Qué quieren probar con el testimonio en un juicio? Nulidad de acto jurídico. Algunos lo toman, o reivindicación, algunos lo toman sumario, otros lo toman como proceso ordinario. 12 testigos. Esperemos un poco. 12 testigos, porque permite el juicio ordinario, estuvieron presentes, además del escribano. Entonces ahí hay algo que está mal ya desde el vamos. Ya cuando uno ofrece tantos testigos, predispone o hace percibir, ya que hablamos de percepción, de que algo en el medio está mal. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es qué queremos probar con el testimonio de la persona a la que indicamos como testigo. Hoy, algunos jueces aplicamos el sistema de la oralidad en el proceso civil y comercial. Eso conlleva a que en la audiencia preliminar, lo primero que preguntemos nosotros es, ¿el testigo presencial o no? Sí, es presencial, pero ¿es presencial o no? 2 veces lo preguntamos haciendo referencia a lo que decía Cecilia. Sí, es presencial. Resulta que cuando tomamos la audiencia de vista de causa e interrogamos sobre lo que pudo haber presenciado ese testigo, en realidad venía a 100 metros de distancia, eventualmente escuchó el estruendo y fue corriendo, y resulta que cuando llegó se dio cuenta de que el que había sufrido el accidente era una persona que había trabajado con él hace 5 años atrás y que cuando lo vio se acordó de quién era y que tenía registrado su celular, entonces llamó a la familia Nadie es ingenuo, sabemos cómo es el tema de la declaración testimonial y sabemos también que así como fue pasando o pasa con la absolución de posiciones hoy en día,
en algunos códigos procesales la absolución de posición es optativa y solo para el juez, en caso de que quiera escuchar las partes. Como prueba, lo que no quiere decir que el juez no tenga inmediatez con las partes de otra manera. La prueba testimonial va a ir reduciéndose, va a ir teniendo determinada implicancia. No todos los testigos prueban todo. ¿Para qué trae los testigos en el proceso? No para decir que ganaba bien, que estaba progresando, que iba camino a ser millonario. Ah, bueno, pero me inició el beneficio de litigar sin gasto. Y hay 3 testigos que dicen todo lo contrario, que no puede hacerse cargo de los gastos de tasa de justicia. Entonces, voy más allá del simple ofrecimiento de un testigo, de la simple declaración de un testigo, voy al acto de ofrecer los testigos. Nosotros utilizamos mucho la teoría de los propios actos. ¿Qué quiere decir esto? Que antes no se le daba tan importancia, que los actos que hagan dentro del proceso sirven como prueba. Entonces, si yo niego, como nos enseñaban en el colegio, niego, y cuando relato los hechos, 4, 5, 6, 7 negaciones resultan ser ciertas, estoy diciendo niego, pero es cierto. Y sobre eso va a versar la prueba. Y yo tengo que analizar testimonios. Testimonios de personas que perciben sucesos. Entonces ya estoy no sobre el suceso mismo, todo lo que le explicaron ellos, sino sobre la percepción del suceso. Y la percepción del suceso cambia, por el principio de incertidumbre, desde el punto de vista de ella, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de él. Entonces ya de por sí estamos con una prueba que para cientificarla como si fuera una prueba pericial, mecánica, hacerla científica, necesitamos de todos los elementos que ellos dieron. Entonces, bueno, pero ¿y los testigos que vengo ofreciendo desde el año 74 no me sirven para nada? Entonces todas las sentencias no sirven para nada, entonces todo lo que se actuó antes no sirve. No. También es importante el contexto, y como decía recién la doctora Fiorito, en ese contexto, en ese momento, había una certeza de que así era como se tenía que trabajar. Hoy, 2023, tenemos otra forma de trabajar, tenemos otras certezas, tenemos otros avances, tenemos otros estudios por realizar. Y decía lo de la prueba testimonial porque se presume que en 5 años los países más avanzados van a tener en sus hogares un robot mínimo. Eso conlleva otro tema muy importante, que es la Internet de las cosas. Yo creo que no somos conscientes de que las cosas van a comunicarse entre sí, sin nosotros de por medio. Todavía no llegamos a ese punto. Estamos en un punto más, si se quiere, nos falta llegar a eso. Pero yo todos los días me pregunto de qué voy a trabajar. O cómo va a ser mi sentencia el día de mañana. ¿Por qué? Porque si yo tengo un accidente de tránsito, y tengo un automóvil, no lleguemos al caso autónomo, que ni siquiera va a ser el día de mañana, tal vez ni necesitemos licencia para conducir. O sea que el testigo que vamos a traer y nos va a decir, sí, tenía licencia, yo lo acompañé al trámite, pero resulta que la perdió justo. No, todo ese testigo no va a estar más. Sino al punto donde un vehículo que llega a una encrucijada, hablando en términos jurídicos, y colisiona, va a tener un GPS, el otro va a tener un GPS. El GPS va a estar intercomunicado con las compañías de seguro. Decime si voy muy avanzado, Jorge, por favor. Las compañías de seguro van a entrecruzar los datos. Sí, la responsabilidad es tuya, la responsabilidad es mía. Venía por la derecha. Los fallos jurisprudenciales de las cámaras de apelaciones, más allá de que la prioridad de paso, les doy un ejemplo, yo sigo sosteniendo que no es absoluta, pero la gran cantidad de las cámaras están diciendo que es absoluta. Con lo cual, si venía de la derecha, perdiste. Entonces, para todas esas cosas, las declaraciones testimoniales van a ir reduciéndose. ¿Cuáles? Aquellas que eran armadas, aquellas que no sirven, aquellas... Porque si yo tengo un testigo que realmente vio, percibió, y le tomo la declaración testimonial en lo inmediato, como decía la doctora Fiorito, no
un año y medio después de que se nutrió en su vida personal de un montón de información que indudablemente va a variar su declaración. Porque imagínense ustedes que el accidente ocurre hoy, 31 de mayo del 2023, y yo lo cito a declaración testimonial para el 31 de mayo de 2024, y el 30 de mayo del 2024 choca. Eso que él vive personalmente, indudablemente va a variar la declaración testimonial que preste al otro día. ¿Por qué? Porque es la sencilla razón de que somos seres humanos y somos todo el tiempo influenciables. Al estar todo el tiempo influenciables, cada una de las informaciones, se llaman informaciones que el testigo puede variar por cuestiones endógenas, personales o exógenas. Esas informaciones que nosotros vamos teniendo como seres humanos hacen que varíen la forma en que nosotros hablamos, la forma en que nosotros declaramos, y va a variar indefectiblemente el testimonio. Entonces, ¿qué hacemos los jueces? Hoy, no estoy hablando de lo que podemos hacer si implementamos todos estos avances, si tenemos al lado nuestro. Lo que pasa es que también es cierto que tendríamos que tener un psicólogo o una psicóloga del testimonio, tendríamos que tener de este lado el perito ingeniero, un poquito más allá al médico, ojo que sea traumatólogo y así. Entonces tenemos que nutrirnos constantemente, lo que haría, más allá de resultar, no sé si resultar, porque se podría hacer una mesa de trabajo con cada uno de los casos y interactuar interdisciplinariamente. Pero más allá de eso, también hoy en día sería muy costoso. Entonces tenemos que nosotros, y esto es importante, como abogados, como funcionarios, como empleados judiciales, como jueces, pretender ser psicólogos del testimonio, pretender saber psiquiatría, pretender ser como Leandro, no, porque esas son las incumbencias profesionales. Pero sí tenemos que incorporar estos conocimientos para ser mejores profesionales en lo que nosotros nos desempeñamos. Eso sí es importante. Javier Dubois padre, que fue uno de mis mentores en la Universidad de Morón. Yo no estudié Derecho en la Universidad de Morón, pero doy clases de Derecho, pero a los que estudian Ciencias Económicas. Por eso digo que estoy un poquito. Entonces él le decía, Martín o Martincito, vos no tenés que enseñarle Derecho para que sean abogados. Vos tenés que enseñarle Derecho cuando das la clase para que ellos sean mejores contadores. Entonces los conocimientos que se transmitieron hoy, no es para que ustedes sepan cómo trabaja un psicólogo del testimonio, conceptos psiquiátricos, conceptos médicos, sino para incorporarlos en el ejercicio de su profesión y así ser, sí, mejores abogados. ¿Y cómo serían mejores abogados? Bueno, cuando perciban alguna de estas cosas, o a su vez cuando quieran hacer preguntas sugestivas, nutriéndose de estas herramientas, seguramente lo van a poder hacer. Y nosotros, como se dice comúnmente, del otro lado, tenemos que tratar de comprender e incorporar estos conocimientos para ver esas cosas, advertirlas esas cosas. Entonces vuelvo, ¿cómo nosotros analizamos los testigos todos los días? Miren, depende mucho de qué se quiera probar y del objeto del proceso. No es lo mismo en un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, donde tengo rebelde al demandado, donde compareció el defensor oficial y tengo 3 testigos para que me acrediten que vive ahí 20 años, eso lo puedo analizar, examinar por la prueba compuesta, por el tipo de proceso que es, con las restantes pruebas, pero es una prueba más. No voy a ser, si se quiere, tan riguroso como si tengo que probar una nulidad de acto jurídico que se llevó a cabo encima delante de un notario o una notaria. Entonces, lo primero que uno hace cuando valora los testimonios o las declaraciones testimoniales es ver qué me quiere probar y el objeto del proceso en el que está.
En el otro tipo de procesos, si se quiere, en donde uno observa las declaraciones testimoniales con más rigurosidad, vamos a un caso, supongamos una nulidad de acto jurídico, donde se dice que quien testó está en los últimos años de su vida y que no estaba capacitado para testar, que es lo más común. Sin embargo, se lleva a los testigos o al escribano. Los escribanos actualmente ya hacen lo mismo que nosotros, porque como dudan de todo, filman y sacan fotos de la persona que fue a la escribanía a firmar el testamento. Entonces, ahí seguramente uno de los testigos que quiere derribar el acto jurídico va a traer un testigo calificado. Entonces va a ser seguro el neurólogo que lo atendió antes de fallecer. Entonces va a dar toda su declaración. Ahí tenemos ya un testigo de los que denominamos calificados, podemos prestarle mucha atención y compararlo, sin duda, con la pericia. Pero la pericia no, porque seguramente la nulidad viene después que falleció, no antes. Entonces ya no tenemos a la persona que testó, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos la pericia, evaluamos si hay otros testigos, si hay vecinos. No, yo lo vi divagando. Y el otro dice, no, conmigo jugaba al ajedrez. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo evaluamos? Primero que no se neutralizan. Los dos mienten, no sirve ninguno. Eso no lo podemos hacer. Lo que se puede hacer en determinados y casos donde las mentiras sean muy burdas de ambas partes. Pero si no, siempre se le tiene que dar preeminencia a uno o a otro. Entonces, si el testigo que dijo que estaba divagando es más conteste con el testigo calificado que dijo que acompañaron también la historia clínica y todo, es probablemente que nos inclinemos por ese testimonio. Pero siempre justificando el porqué. No porque me parece más bonito, sino diciendo el por qué nosotros nos apartamos de una declaración, por qué le damos preeminencia a una por sobre otra. ¿Sí? El límite la acabás de decir vos, en la cuestión científica exclusivamente. Salvo que el perito calificado además haya visto o haya percibido el suceso. Si es calificado y encima percibió el suceso, o en este caso puntual que tuvo los últimos 4 o 5 meses de vida, llevó adelante la salud de la persona que testó, ahí es un testigo al cual hay que darle importancia. No, porque seguramente ahí lo que vos tenés no lo va a diagnosticar en la declaración testimonial, sino que ya está diagnosticado antes porque fue el que lo llevó. ¿Entendés? Fue el que le recetó los medicamentos, fue el que dijo cuál era la patología que tenía. Entonces yo no le voy a preguntar qué patología tenía a ese, porque ese es testigo. Lo que le voy a preguntar es, ¿usted atendió a Martín Cherubini los últimos 6 meses de vida o desde cuándo lo atendió? ¿Y qué es lo que vio? ¿Qué le diagnosticó? ¿Qué medicamento tomaba? Y para finalizar, ¿es posible que haya podido testar en las condiciones de salud en las que se encontraba? Esas son preguntas que se le hace a un testigo calificado. No, porque el dictamen pericial lo que va a hacer es basarse precisamente en la historia clínica que este testigo edificó respecto del paciente. No, es paulatina. Sí, ahora no olvidemos que, si bien lo común en estos días es que el juez pregunte directamente, o por lo menos eso hago yo, después también, como decía la doctora Fiorito, se le da la palabra a cada una de las partes. Si la pregunta es, ¿le doy preeminencia al médico que lo llevó como testigo o a la pericia? Ahí tenemos también distintas cuestiones que nosotros evaluamos. Por ejemplo, en este caso no es un hecho, pero la proximidad. Te pregunto de esta manera, si vos tenés al testigo, fue traído como testigo, está bajo juramento, decir verdad,
juramento, decir verdad. Antes eran, cuando empezaron los testigos se recurría a la magia. Y antes de eso se recurría a testigos que eran intachables. Ahora, ¿quién decía que eran intachables? Los mismos jueces. Entonces, hay un refrán alemán que dice que nadie te puede condenar por lo que pensás, a lo que yo le agrego, salvo que lo hagas público y te sigan. Pero, sin embargo, sí te pueden condenar a muerte por lo que diga un testigo. Eso era, en la antigua, es un proverbio germánico. Pero si le doy preeminencia a lo que declaró el testigo, que fue el médico que lo atendió, o a la pericia, evidentemente ahí tengo que darle preeminencia a lo que declara como testigo. Ahora, ¿tengo que desvirtuar la pericia? Impugnar, objetar al testigo también. Tenés la facultad de repreguntarle al testigo. Y después tenés la facultad del artículo 456 del Código Procesal Civil y Comercial de impugnarlo. Se forma un incidente y se impugna. Pero con relación a la impugnación de los testigos, ojo cuando contestan la demanda, aquellos que tienen ganas de impugnar, háganlo en ese momento, porque con la oralidad, si después se llega a la audiencia preliminar y se provee la prueba, la oportunidad para dejar la impugnación era esa. Aparte, ustedes ya conocían quién iba a ser el testigo. Sigamos. Idoneidad no va a ir. Falta de objetividad del testigo se va a evaluar en la sentencia. ¿Qué más? Eso sí. No, entiende que hubo, no. El médico lo atendió, no es lo que entiende. El médico ya diagnosticó, ahí ya está. Pero la mala praxis, ¿en qué casos? ¿Cuál? Bueno, y ahí y está bien, perfecto, ¿y ahí qué harías? Ahí sí lo podés impugnar. Y seguramente vos, como abogado, vas a ir a ver a otro neurólogo para que te haga la impugnación y te diga dónde falló. Y tú vas a presentar el escrito firmado por vos, hecho por el neurólogo, que está bien, y te van a dar todas las herramientas para impugnar ese testigo. Y es cierto lo que vos decís también, en relación a que hay muchas malas praxis médicas. Pero tanto los médicos como los abogados tienen una pequeña ventaja por ahora, porque se habla de servicio, y cuando se empieza a hablar de servicio, la cosa se objetiviza. Pero por ahora tienen la ventaja de que son obligaciones de medios y no de resultado. Entonces, quien tiene la carga de probar, en principio, es el que se siente damnificado. Eso nos da una ventaja por ahora, salvo, en el caso de ustedes, por eso no tienen que tomar más trabajos de los que pueden abarcar el caso de la caducidad de instancia, donde ahí no tienen salida porque está plasmada la mala praxis. Ya hay que, no, pero era mi cliente, en realidad era patrocinante. Y yo lo dejé de ver, no, pero y ahí ya la cosa se les complica. Es importante eso. Bien, yo puedo seguir hablando toda la tarde porque me encanta hablar. No, bueno, pero vamos a seguir. Hagan preguntas. Como dice un amigo, ¿cómo es? Ask me anything. Que quiere decir, que queda como ama. No, en serio, pero es un amigo personal que trabajó conmigo en la Cámara y que ustedes conocen, que se llama el doctor Gabriel Hernán Cuadri. Así que, ask me anything. Perdón, doctor Cherubini, y al doctor Piedemonte también, a los integrantes. Sí. Al doctor. No, pero yo soy ask me, dije. No dije ask. A todo. Sí, una cosita más con la apreciación y que nos hagan preguntas a todos. Sobre todo en la parte de los testigos, porque es importante esto, la sugestión. Pero no la pregunta sugestiva en sí, sino la sugestión personal de la persona que va a declarar. Sugestión que se acrecienta con el paso del tiempo.
A mayor distancia del hecho o del suceso percibido, más son las sugestiones, más son, si se quiere, las invasiones que ese relato va a tener. Entonces, no está mal pedir, en determinados casos donde realmente sea necesario, un instituto procesal que tenemos desde que está el código es la prueba anticipada. Entonces, los casos de solicitud de prueba anticipada, si bien están enumerados, la enumeración no es taxativa. Y un argumento para solicitar la prueba anticipada de la declaración de un testigo es el que hablaron ellos tres. Cuando un juez vea eso, que le digan que ustedes le pongan en el escrito que la memoria, que las dendritas, que esto, que lo... Dásela, porque dale la prueba anticipada, avisale al defensor oficial y después vemos qué hacemos. ¿Me explico? Pero es la forma de ir torciendo, de ir cambiando, de ir avanzando. Si nosotros nos limitamos, no, pero la prueba anticipada tiene estos 4 supuestos, cuando el testigo de avanzada edad, cuando esto, entonces no la pide. No. Vamos, rememos entre todos, hagamos el esfuerzo. Ustedes planteando cosas, si no, no hubiéramos llegado a la creación del Instituto de Neurociencia y Derecho en el Colegio de Abogados de Morón, que no todos los colegios de abogados tienen un instituto de neurociencia y derecho. Entonces siempre hay que empujar por ir a conocer, ir más allá. Entonces planteen. Algunos no serán permeables a las peticiones, otros seremos más permeables, otros seguramente daremos traslado. Cuando no sabemos, ¿qué hacemos? Daremos traslado. Pero lo importante es, primero, entusiasmarlos con esto. También con lo de Internet de las cosas, es un tema a tener en cuenta. Y lo de la inteligencia artificial, que está muy de moda, el ChatGPT, qué sé yo, el otro día leí un artículo muy interesante donde en Estados Unidos se hizo una demanda por ChatGPT y después cuando el juez fue a ver, ninguno de los fallos citados existía. Es decir, que la misma inteligencia artificial inventó los fallos, total. Es como la 7ª enmienda de la Constitución norteamericana. No existe, pero si la queda bien que lo diga. Y otra cosa más. Relacionado con... ya me olvidé, para. No, con lo del ChatGPT y la inteligencia artificial. Si ustedes ven los fallos, se toman el trabajo de ver, por lo menos los míos, de daños y perjuicios. Toda la parte doctrinaria, salvo algunos cambios del 2015 para esta parte, es la misma. Es el conocido copiar y pegar. Hasta ahí vamos bien. Entonces, si quieren ver en lo que cambia el doctor Cherubini, vayan a donde dice la prueba producida, su análisis, conclusiones. Eso es lo que cambia. Ahora, y les digo esta pregunta para que ustedes comiencen a hacer las preguntas. Si ustedes ponen ChatGPT, demanda de daños y perjuicios, y te da todo escrito, quiere decir que lo que está escrito no va a ser lo importante. Lo dejo como, es algo que se me ocurre a mí. Si lo puede reproducir constantemente, primero no es lo importante y después generan estas dudas. Lo neurálgico, por el momento, no estoy diciendo que el día de mañana la inteligencia artificial no sea mucho mejor que esta humilde inteligencia, pero lo que estoy diciendo es, por el momento, son algoritmos, es información, es lo que hacemos todos nosotros. Hoy tenemos acceso a información por todos lados. Ahora, lo difícil es transformar esa información en conocimiento. Ese es el desafío que cada uno de nosotros tenemos. Transformar esa información que nosotros tenemos en conocimiento. Y es el desafío que les dejo propuesto a ustedes para que comiencen con alguna pruebita anticipada en el Civil 7, en el Civil 8, donde trabaja Cecilia, invocándole que el doctor Magnoni va a estar muy contento de que la doctora Fiorito se expida respecto de la prueba anticipada. Así que gracias a todos y pueden hacer todas las preguntas que quieran. Bueno, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta al doctor Piedemonte? Si no, damos por finalizado el encuentro agradeciéndoles nuevamente que hayan venido. Esperamos verlos pronto. Hasta luego.
Bueno, agradecemos a los expositores, realmente nos han proporcionado mucha información, ojalá que la podamos transformar en conocimiento y gracias de verdad y felicitaciones por este lanzamiento de este instituto, esperemos que tenga el éxito que ha tenido hoy, que seguramente va a ser así. Entregamos entonces a la doctora Fiorito. Muchas gracias de verdad. Gracias por estar.